Hoy quiero hablarte de Dios no te entiendo, pero la parte 2. Parte 2. Esta es parte 2. Porque en el primer vídeo hablamos de que el poder de Dios jamás se sobrepone a su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso no significa que porque sea buena, agradable y perfecta, de primera mano la entendamos. Muchas veces, de hecho, la voluntad de Dios se establece y no la entendemos a nuestro juicio, a nuestro ojo humano. Obviamente nuestra mente finita, pequeña, no puede comprender todas las cosas que en la voluntad de Dios ya están establecidas y no, obviamente no vamos a pretender comprender completamente a un Dios que es eterno, que es infinito, que creó todo lo que vemos o incluso lo que no vemos, todo lo creó Él. No vamos a poder comprender de manera completa su voluntad como para decir, sí, es simplemente pues descubrir cuál es su voluntad y ya está, y voy a estar bien. No todo el tiempo vamos a saber por qué, no todo el tiempo vamos a entender por qué tampoco. Pero algo que sí podemos saber es que si confiamos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, su poder, si no se manifiesta en un momento, es por algo. Pero lo que sí creo es que su poder siempre se manifiesta. Y recuerdo que en el primer vídeo mencioné una de las enseñanzas que a mí más me ayuda y me hace reflexionar, y es con el mismo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, 3 en 1, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Jesús en un momento en el huerto de Getsemaní, cuando lo mencioné en el primer vídeo, Él le pidió al Padre no pasar por la cruz, no pasar y no tomar el trago amargo, ¿no? Y para Él no hubo respuesta, o sea, no hubo una aceptación de, bueno, ok, voy a manifestar mi poder para que te libres de la cruz. No, porque esa era su voluntad y el proceso que tenía que pasar era lo que Dios había determinado que pasara para poder nosotros hoy en día poder recibir la salvación, el perdón de pecados y poder estar delante de la presencia de Dios siendo aceptados a pesar de ser pecadores y de seguir siendo pecadores. Entonces es como que su voluntad, para en ese momento para Jesús, la voluntad del Padre era que pasara por la cruz. Pero lo que quiero hablarte en esta parte 2 es lo que sucede después. Por eso quiero hablarte de cómo su poder, aunque muchas veces queremos que se manifieste y que obre en la necesidad, en la urgencia, porque necesito ahora el milagro. Así que ahora manifiéstate, muévete, haz algo. Y no lo hace, creemos que Dios nos dio la espalda, creemos que Dios se olvidó de nosotros, creemos que Dios no nos ama, que es un mal padre, que es un pésimo Dios, porque no cuida de sus hijos en los momentos graves, en los momentos terribles. Y ¿que no podríamos pensar lo mismo que tal vez pensó Jesús? ¿O no podríamos pensar nosotros de esa situación, ¿no? Jesús y el Padre ahí en el huerto de Getsemaní diciendo, nosotros podríamos decir desde aquí afuera de la historia, decir qué mal padre fue Dios dejando a Jesús morir en la cruz. Pero espérense, la historia no acaba ahí. Es que la historia sigue. Y es que a pesar de que sufrió no solamente la humillación, no solamente las burlas, los azotes, los escupitajos, las risas, de reírse literalmente en su cara, y a pesar de él ser inocente y ser Dios, tener el poder para salir de esa situación en cualquier instante, y no lo hizo, murió, llegó a morir, pero al tercer día, y este es el punto clave de esta parte 2 de Dios no te entiendo, al tercer día, el poder de Dios que pensamos muchas veces que no se manifiesta cuando nosotros lo necesitamos. El poder de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, que muchas veces vemos que Dios es malo porque no actuó, porque no hizo el milagro, porque no me sanó, porque no me abrió la puerta, porque no me dio el dinero, porque no me dio la casa, porque no permitió que yo tuviese aquello, que yo tuviese lo otro. Ese mal Dios muchas veces que tenemos en nuestra mente. Con Jesús, que muchas veces podemos pensar o podríamos llegar a pensar que Dios abandonó porque no lo cuidó y porque podría haber evitado la cruz. No, esa era su voluntad. Pero que fuese su voluntad en un momento y que en un momento hubiese pasado dolor y que en un momento hubiese tenido que pasar sufrimiento y que en un momento hubiese tenido que padecer, no significa que su poder no se haya manifestado. Porque al tercer día después de la muerte su poder sí que se manifestó, pero después de que se haya establecido su voluntad. Su poder se manifiesta siempre en su voluntad. Y después de que su voluntad se estableció, después de que su voluntad se terminó, como que se consumió lo que era su voluntad era que Jesús muriera en la cruz. Terminó la muerte en la cruz, entonces su poder se manifestó. Entonces como que el poder de Dios siempre está ahí para nosotros. El poder de Dios siempre está al alcance de nuestra mano. El poder de Dios nunca nos deja, nos abandona, pero trabaja de la mano con su voluntad. Y hay muchas veces en las que vamos a tener que pasar por el huerto, por el llanto, por la necesidad, por la pérdida, por la misma muerte,
Pero eso no significa que el poder de Dios no esté a favor nuestro, no vaya a actuar a favor nuestro, porque va a llegar un tercer día, va a llegar el fin del proceso, va a llegar el tiempo, va a llegar el mes, va a llegar la semana en el que el poder de Dios diga, ok, se cumplió su voluntad. La voluntad de Dios para el proceso de tu vida, para el proceso de tu familia, para el proceso de tu trabajo, para el proceso de tu salud, de tu economía, se cumplió el proceso, se cumplieron los días. El poder ahora se va a manifestar. Entonces siempre llega un día donde su poder se manifiesta. Yo quiero hacer esta parte 2 para que no pierdas la fe. Porque tal vez nos quedamos solamente con que, bueno, el poder de Dios no se sobrepone a su voluntad, pues será su voluntad entonces que yo sufra, será su voluntad que a mí me pase mal, porque es lo único que me pasa a mí. Será su voluntad que a mí me vaya mal en todo, que yo no tenga dinero, que no tenga salud, que mi familia esté mal. Será su voluntad esa. Y no, su voluntad nunca está en establecernos y anclarnos en el mal o en la dificultad. No, su poder es que nosotros salgamos y seamos más que vencedores. Pero siempre su poder se va a manifestar en algún momento, pero su poder se va a manifestar. No te va a dejar solo, no te va a desamparar. Y yo quiero hacer este video es para que confíes de que así como con Jesús tuvo que pasar el proceso de la cruz, pero al tercer día su poder se manifestó. Una vez establecida su voluntad, su poder siempre se manifiesta. Y déjame decirte que seguramente tú estés pasando ahora, no sé si un luto, no sé si un proceso, no sé si algo doloroso, pero confía en que el poder de Dios siempre se manifestará y se va a manifestar en tu vida. Porque la palabra de Dios dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y necesitas creer que el poder de Dios se va a manifestar y muchas veces lo que necesitamos entender del poder de Dios, la grandeza de Dios, los milagros de Dios, es que como trabajan de la mano con la voluntad de Dios, su poder para manifestarse ya tiene un día señalado, una forma señalada, una manera en la que quiere obrar, una estrategia con la que Él quiere obrar y todo eso va de la mano con su voluntad. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. No sé por qué parte de tu proceso vas, si estás por el huerto como Jesús, si estás ahora mismo en las burlas, en la gente que se ríe tal vez de tu fe, se ríe de que confías en un Dios que no hace nada por ti. No sé si estás por la parte en la que estás sufriendo literalmente, bueno, no literal, pero tal vez espiritual o emocionalmente, latigazos en tu espalda, heridas, traiciones. No sé si estás por el momento de la cruz, no sé si estás en el momento en el que estás ya agonizando, no sé si estás en el momento en el que literalmente te sientes muerto espiritualmente, muerto por dentro, desgarrado por pérdidas, pero déjame decirte que cuando se cumple el proceso de su voluntad, su poder siempre se manifestará. Confía en Él y Él hará. Confía en Él porque el poder de Dios siempre se manifiesta. A veces no es temprano, a veces en mitad del proceso, a veces es cuando se cumplen los procesos, pero el poder de Dios siempre se manifestará. Confía en Él. Dios te bendiga.